Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta gloriosa mañana. Estamos ya listos para poder llevar a cabo la bendita palabra del Señor y agradecemos a Dios por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares y poder así saludarnos esta mañana en el nombre del Señor. Nos sentimos privilegiados al poder compartir con ustedes esa palabra que trae vida, que trae gozo, que trae paz, que trae bendición a la vida de cada uno de nosotros. Antes de leer la palabra, quiero invitarlo a que esta mañana podamos buscar la ayuda de nuestro Señor para entender su bendita palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre glorioso que es sobre todo nombre, hoy te ruego, mi Dios, que nos ayudes conforme a la guianza de tu Santo Espíritu, para que todo lo que hablemos y todo lo que podamos decir de tu palabra, Dios, esté basado, Señor, en lo que tu Espíritu nos dirige. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que nuestros hermanos televidentes, Dios mío, que escuchan esta palabra puedan también ser edificados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes la continuidad de una serie de enseñanzas que Dios puso en mi corazón llevar a cabo durante este mes. Y estamos hablando sobre la expansión del Evangelio en el mundo, o sea, la manera como Dios ha llevado a cabo que el Evangelio se pueda extender en el mundo entero a través de su iglesia. Y hoy quiero compartir con ustedes el título para esta mañana: Prediquemos a Cristo, lo reciban o lo rechacen. Prediquemos a Cristo, lo reciban o lo rechacen. Nuestra base bíblica en esta hora está en Hechos 13, 42 al 52. Voy a leer los primeros versículos del 42 al 44 y luego sucesivamente estaré leyendo lo demás. Pero quiero en esta hora invitarlo a que abra su Biblia y juntos meditemos en esta palabra. Dice la Sagrada Escritura: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Predicar el Evangelio de nuestro Señor es sobre todo un imperativo para nuestro tiempo, y es el compromiso que la iglesia debe asumir. Es por ello que cuando hablamos de proclamar a Cristo, nuestro deber, nuestro compromiso es cumplir con el mandato de predicar, ya sea que la gente lo reciba o no. Lo que a nosotros nos conviene y nos compete es predicar el mensaje de Cristo. Vemos nosotros cómo estos primeros misioneros del siglo I de la era cristiana habían logrado un éxito tan interesante. Y digo tan interesante porque la gente que no había sido parte de la predicación o no habían tenido la oportunidad
de oír el mensaje, sintieron un alivio y se dieron cuenta de su necesidad. Reconocieron delante de Dios que había una necesidad en su interior. Y lo que más resalta la Sagrada Escritura es que aquellos hermanos que oyeron la palabra, no solamente la recibieron, sino que despertó en ellos el anhelo y el deseo de poder, sobre todo, seguir aprendiendo de la palabra de Dios. El domingo pasado hice énfasis en que el Espíritu Santo escoge, capacita y envía a los misioneros a predicar. Y pude resaltar que el Espíritu Santo sabe dónde hay hambre y sed de la palabra de Dios. Pues la continuidad de esta enseñanza es esta, y déjeme decirle que Pablo y Bernabé habían tenido un día de éxito en la predicación y la enseñanza en la sinagoga de los judíos. Y cuando ya iban de salida, llegó el momento de terminar la homilía de aquel entonces. Cuando iban de salida, muchos hermanos que creyeron en la palabra le rogaron que se quedasen el siguiente día de reposo. Algo tan interesante, podemos ver que el mensaje de las Escrituras despertó en el corazón de ellos, como ya dije, el anhelo, pero sobre todo la necesidad de oír más de la palabra. Con mucha razón Pablo dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Con razón el Espíritu de Dios dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Mi amado, todos nosotros como iglesia, todos nosotros como cristianos, hemos recibido ese mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es por eso que la Sagrada Escritura dice, y será predicado este Evangelio para testimonio a todos, y después vendrá el fin. El imperativo, como ya dije, es predicar el Evangelio. Pero tenemos que entender, en primer lugar, que el éxito momentáneo no nos debe ilusionar. Aquí parecía que todo estaba caminando de mil maravillas para un predicador inexperto o que comienza su ministerio. Déjeme decirle que no deja de ilusionarlo a uno. Pero también podemos ver, en la medida que leemos la palabra, que no toda la gente que recibe o no toda la gente que se emociona permanece en la palabra. Así que entonces el éxito momentáneo no nos debe ilusionar, sino al contrario, debemos saber que aunque alcancemos un éxito, siempre van a venir luchas, van a venir problemas, pero recuerde, Dios está con el que envía a predicar su palabra. El texto dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron
que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Qué interesante, ¿verdad, mi hermano? La exhortación de Pablo después que esta gente había reconocido a Cristo, había escuchado el mensaje. No solamente les hablaron en el momento de la prédica, sino que siguieron un discipulado. Por eso el domingo anterior él le decía que tanto Bernabé como Pablo cumplían una función en la iglesia de Antioquía. Y la función de ellos era que estos eran docentes, discipuladores de la iglesia. Pues su papel de discipular continúa aquí. ¿Por qué razón? Porque mire, les hablaban y los persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. No hay cosa tan importante, mi amado, que perseverar en la gracia. Es interesante que tomemos en cuenta que todo aquel que reconoce a Jesucristo debe saber que hay un proceso a seguir. Yo le voy a decir, la salvación se opera milagrosamente en la vida del ser humano. La salvación es una obra de milagro en nuestro ser. Pero el proceso de santificación es algo que tiene que continuar, que comienza desde el momento de nuestra conversión hasta que Cristo venga o la muerte nos sorprenda. Mi amado hermano, no se conforme con haber recibido a Cristo. No se conforme con haber levantado las manos para reconocer a Cristo como Señor. Persevera en la gracia, que es una de las recomendaciones que Pablo le da a los gentiles y judíos piadosos prosélitos. También, cuando habla de prosélitos, quiere decir que eran judíos que se habían agregado al judaísmo, pero que ahora están reconociendo que el único Salvador y Señor es Jesucristo, el Rey de Gloria. Mi amado, al ver lo que está sucediendo, el apóstol Pablo entiende que Dios está con ellos, pero eso también despierta en otras personas no solamente resentimiento, sino que también despierta en ellos rencor y odio. Mi amado, en segundo lugar podemos ver entonces que el fracaso tampoco debe desanimarnos para predicar el evangelio. Si el éxito momentáneo no nos debe ilusionar, cuando hay un fracaso, también debemos estar conscientes de que es parte del trabajo de predicar la palabra. Quiero leer para ustedes versículo 45 al 47. Y la Sagrada Escritura dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos
ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo reconoce en este momento que hay una situación difícil en la que hay que trabajar y hay que estar seguro de que lo que aquí cuenta es que el apóstol, los dos misioneros, no habían llegado para ilusionar solamente, habían llegado para convencer, habían llegado para confrontar al hombre con su pecado. Eso es lo que hace la palabra. Y entonces aquellos judíos no solamente se llenaron de celo, sino que también les despertó cierta envidia y comenzaron a rebatir, comenzaron hasta a blasfemar lo que el apóstol estaba diciendo. Pero déjeme decirle algo: cuando se tiene el objetivo, cuando se sabe lo que se persigue, cuando sabemos que el mensaje proviene de Dios, tenemos que estar muy conscientes para poder también contrarrestar cualquier oposición del enemigo. Pablo les dice: a ustedes era necesario que primero se les predicase el evangelio. A ustedes, Pablo aquí está haciéndole ver a los judíos que ellos eran los elegidos de Dios, que el mensaje era para ellos primeramente, pero debido a la dureza de su corazón, debido al rechazo, por eso Pablo dice: pero como la desecháis, nos volvemos a los gentiles. Sea bendito el nombre del Señor. Así que entonces, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo estaba cumpliendo con un propósito, no el propósito suyo, sino el propósito del Padre. Interesante, cuando el hombre y la mujer, cuando todos entendemos que Dios nos ha llamado para predicar el mensaje salvador del cielo, tenemos que estar seguros de que van a haber dificultades, las van a haber problemas, las van a ver, pero sabe una cosa: aquel que recibe la palabra y hace que la palabra se quede en su corazón y la palabra hace un cambio en su vida, no importa cuántos se opongan, él o ella reconocen que el único que salva es Dios. Todos los judíos de aquel entonces sabían perfectamente que no pudieron alcanzar la salvación por medio de la ley, que la ley fue impotente para poder librarlos de la condenación, y que ahora que el apóstol está predicando, se dan cuenta que este es el mensaje verdadero y que esta es la oportunidad para alcanzar el perdón. Pero los celos por su religión, los celos por su tradición, los celos por su modo de vida, ahora despierta en ellos cierto rencor, cierta ira y una forma de debatir la palabra. Pero el apóstol le dice lo que el Señor le dijo a través de su espíritu: te he puesto por luz a los gentiles.
a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mi amado hermano, hoy más que nunca es tan urgente la predicación como lo fue en el siglo I. Hoy más que nunca es tan interesante que nosotros estemos conscientes de que debemos cumplir con este mandamiento. Mi amado, yo te quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos le has predicado la palabra o le has compartido de Cristo a tus vecinos? ¿Cuántos de tus vecinos han logrado escuchar por ti esa palabra que salva? ¿Cuántos de tus amigos han logrado oír el mensaje salvador? Porque tú has abierto tu boca, porque tú te has determinado a compartir el amor de Cristo en tu vida. Si lo has hecho, bendito eres tú, mi amado hermano. Si no lo has hecho y dices, pero es que yo no puedo predicar, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Hoy tenemos ese privilegio. ¿Qué tal si te apuntas a ser un predicador del Evangelio, convirtiéndote en un colaborador de este bendito medio que Dios ha usado en Guatemala para llevar el mensaje de Cristo? Tú no puedes y no te animas a pararte en un podio como este para predicar la palabra, pero puedes bendecir a todos aquellos que anhelan oír la palabra a través de tu bendita ofrenda. Mi amado, ese es un medio. Puedes usar, si no te animas a hablar en público, usa las redes sociales, envía un mensaje a cada amigo suyo y te vas a dar cuenta cómo está la gente necesitando de la palabra. Mi amado, hoy, como ya dije, es tan urgente predicar a Cristo, te rechacen o lo reciben, pero tú salvas una responsabilidad y un compromiso. Mi amado, debemos saber que el Evangelio es vida para el que cree y juicio para el que lo rechaza. Leamos los versículos 48 en adelante y oiga lo que la Biblia dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Mi amado, la predicación del Evangelio tiene su costo, pero también tiene su gloria. Mi amado, predicar el Evangelio es como cuando alguien le lanza un salvavidas a alguien que se está hundiendo, ya sea en una represa, ya sea en una piscina
o ya sea en cualquier lado, que se esté ahogando, que no tiene alternativas, pero ahí estás tú, le lanzas el salvavidas del Evangelio y descubres que te conviertes en un instrumento para llevarle vida al que se estaba muriendo. Mi amado, hoy necesitamos a hombres que estén dispuestos a pregonar a Cristo. Hoy más que nunca se necesitan jóvenes que estén dispuestos a pregonar. Aunque haya gente que no se sienta digno de la vida eterna, pero nosotros estamos conscientes que debemos cumplir con este propósito y con este mandato que el Señor nos ha dejado. Cada día se hace latente la necesidad de buscar la manera de cómo compartir a Cristo con otros. Es tan necesario, mi hermano, y es tan imperativo hacerlo. No se puede prescindir de ello. Quiero ir concluyendo en esta mañana, pero quiero dejar en tu corazón, en tu mente, que propongas y digas: yo quiero convertirme en un instrumento en la mano de Dios para poder llevar el mensaje salvador. Y Dios, de hecho, estará contigo siempre. El ejemplo que hoy nos establece la palabra, podemos ver que el primer equipo misionero recibió el gozo de ver a la gente convirtiéndose y aceptando a Cristo, pero también recibió la decepción de ver a gente que, pudiendo ser un instrumento, se puso en contra de la palabra. Tristemente, esta gente recibe la maldición que los apóstoles ejecutaron ahí: sacudir el polvo de sus pies en señal de una maldición. Por eso le decía, el Evangelio es vida para el que lo recibe y es juicio para el que lo rechace. Mi amado, si esta mañana has escuchado esta palabra, Dios te está llamando porque te quiere dar vida y vida eterna. No te sientas indigno, siéntate digno porque Dios te ama tal cual eres. Que Dios te bendiga, que Dios le bendiga a mi amado hermano, y el próximo domingo continuaremos con esta serie de prédicas que hemos tomado en cuenta para este mes. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Nos has dado el privilegio de compartir tu palabra. Yo solamente dejo ahora que tu Espíritu haga lo que tu palabra tiene que hacer en los corazones de quienes oyeron la palabra. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.